Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy los vamos a sumergir en un tema que estoy seguro que a muchos les va a fascinar, las películas malditas. Les sí, un tema muy interesante. Vamos a ver estas películas desde la perspectiva de las fuentes del español que tenemos. Y bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es empezar a hablar de casos concretos para ir aterrizando este tema, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que lo mejor para empezar sería comparar un caso que se menciona tanto en las fuentes en inglés como en las fuentes en español, Ah, perfecto. para ver un poco las diferencias en las perspectivas, ¿no? En cómo se trata el tema. Y para esto yo creo que un buen ejemplo sería la profecía de Omen, Ah, sí. que en ambos conjuntos de fuentes se habla de ella. Bueno, pues La Profecía es una película que está rodeada de varios incidentes un poco extraños, ¿no? Sí, sí, de hecho hay unos cuantos. Hay unos cuantos, por ejemplo, se habla de que tanto Gregory Peck como el guionista David Seltzer sufrieron la caída de un rayo en vuelos separados. Ostras, qué fuerte. También se habla de un atentado del IRA en el hotel donde se alojaba el director Richard Donner. Madre mía. Y también se habla de un accidente automovilístico bastante grave que involucró a miembros del equipo. Es que ya solo con esos tres incidentes ya asusta un poco, ¿no? Me tiro para atrás, sí, sí. Y bueno, ¿cómo tratan las fuentes en español estos incidentes? Pues algunas fuentes en español lo que hacen es vincular estos sucesos con el tema central de la película, ¿no? Ujú. Que es el advenimiento del anticristo. Claro. Entonces, no se trata solo de tragedias aisladas, sino que las ven como señales, casi como una especie de filtración de la ficción a la realidad. Sí que se dan. Entonces, bueno, pues sí que hay esa pequeña diferencia de perspectiva. Sí, 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 la verdad es que es muy interesante cómo desde diferentes culturas se pueden interpretar los mismos hechos de formas tan diferentes. Totalmente. Oye, hablando de películas malditas, hay una que aparece en muchas fuentes, tanto en inglés como en español, que es Poltergeist. Y esta película, uff, da miedo de verdad. De hecho, algunos la consideran la película más maldita de la historia. No le extraña. Y bueno, pues si vemos los incidentes que rodearon a la película, pues no es para menos, porque es que son muchísimos y además muy, muy impactantes. Sí, empezando por lo más terrible que fue el asesinato de Dominique Tonella, la actriz que interpretaba a la hija mayor. Sí que fue asesinada por su expareja poco después del estreno de la película. Sí, es un suceso horroroso que por supuesto nadie podía prever. Nadie podía esperar algo así. Y bueno, por desgracia no fue la única tragedia que golpeó a esta producción. No, no, ni mucho menos. También tenemos la muerte de Julian Beck, que interpretaba al reverendo Ken en Poltergeist Asesino, que mientras estaba rodando la película estaba luchando contra un cáncer de estómago. Sí, y de hecho se le ve muy deteriorado en la película. Sí, 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 se ve cómo va empeorando a lo largo del rodaje. Es bastante impactante. Es que eso le da una capa extra de inquietud a su personaje, ¿no? Sí, total. Es como si la enfermedad se hubiera fusionado con la narrativa de la película, Es que es muy fuerte. difuminando los límites entre la ficción y la realidad. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la muerte de Heather O'Rourke, que era la niña que se comunicaba con los espíritus. Sí, Carolyn. Que murió a los 12 años después de una aparente infección gastrointestinal. Sí, la verdad es que fue un golpe durísimo para todos los que participaron en la película y para el público en general. Sí, fue un shock para todo el mundo. Y lo que hace que el caso de Poltergeist sea todavía más inquietante es que estas tragedias parecen resonar con la temática de la película, ¿no? Una familia aterrorizada por fuerzas sobrenaturales que invaden su hogar. Totalmente. Es como si la película de alguna manera hubiera traído la oscuridad a la vida real. Uf, sí. Es una idea un poco perturbadora. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, vamos a hablar ahora de El bebé de Rosemary. Es una película que no solo se considera una obra maestra del cine de terror psicológico, sino que también está envuelta en una especie de aura de misterio y de tragedia en la vida real. Sí. El bebé de Rosemary es un caso muy particular porque es una película que se entrelaza con una serie de eventos oscuros que ocurrieron en la vida real de las personas que estaban involucradas en ella. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos a empezar hablando de Mia Farrow, que recibió los papeles de su divorcio de Frank Sinatra durante el rodaje. Imagínate lidiar con una separación tan pública mientras estás rodando una película tan intensa. Sí, sí, sí. Fue una experiencia extremadamente difícil. Y como si eso no fuera suficiente, poco después del estreno de la película ocurrió el brutal asesinato de Sharon Tate, La esposa de Roman Polanski, el director de la película. a manos de la familia Manson. Sí, una tragedia que conmocionó al mundo y que inevitablemente ensombreció el legado de la película. Totalmente. Y bueno, hablando del bebé de Rosemary, no podemos dejar de mencionar el edificio Dakota, que fue donde se rodó la película, Sí. y que años más tarde se convertiría en el escenario del asesinato de John Lennon.
El Dakota es un lugar que parece atraer la tragedia. Algunos incluso lo consideran un punto de energía negativa, un vórtice donde la realidad y lo paranormal se cruzan. Es que es una idea bastante inquietante. Sí, da que pensar. ¿Tú crees que hay alguna conexión real entre el edificio Dakota y estos eventos trágicos? ¿O es simplemente una coincidencia? Es difícil decirlo con certeza, pero lo cierto es que la historia del Dakota está plagada de sucesos extraños y tragedias inexplicables, lo que ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. Claro, claro. Y bueno, hablando de sucesos extraños y tragedias inexplicables, no podemos olvidarnos del Exorcista. Claro. Una película que desde su producción hasta su estreno estuvo marcada por una serie de eventos inquietantes. El propio director William Friedkin llegó a afirmar que sentía que había una maldición sobre la producción debido a la cantidad de incidentes extraños que ocurrieron durante el rodaje. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, uno de los más conocidos es el incendio que arrasó parte del set de rodaje. Sí. Lo curioso es que el fuego no afectó a la habitación de Regan. ¿En serio? La niña poseída. Entonces, bueno, pues sí que es un poco extraño. Parece como si alguna fuerza sobrenatural la estuviera protegiendo. Sí, da esa impresión. Y aparte del incendio, también tenemos las muertes de dos actores, Jack McGowran y Vasiliki Maliaros, que fallecieron poco después de terminar el rodaje. Caramba. Entonces, bueno, pues todo esto junto con otros incidentes extraños que se reportaron durante la producción, pues contribuyó a crear esa leyenda de que el exorcista estaba maldita. Claro, claro. Y esta leyenda, por supuesto, se vio amplificada por el impacto que la película tuvo en el público, ¿no? Con casos de personas que sufrían desmayos, ataques de pánico y convulsiones en las salas de cine. Sí, es que es una película muy fuerte. Sí, desde luego. Es como si tuviera un poder real, una capacidad de afectar a la gente más allá de la pantalla. Totalmente. Y eso nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? ¿De dónde viene esa fascinación por las películas malditas? ¿Por qué nos atraen estas historias de tragedias, misterios y sucesos inexplicables? Pues yo creo que en parte se debe a nuestro deseo de encontrarle un sentido al caos, ¿no? De explicar lo inexplicable. Claro. Ante eventos trágicos o inexplicables tendemos a buscar patrones, conexiones. Algo que nos ayude a comprender lo que ha sucedido. Claro, como una especie de narrativa Exacto. que nos ayuda a digerirlo todo. Sí, como una forma de dar sentido a lo que de otro modo serían eventos aleatorios y sin sentido. Claro, sí. Y esa narrativa, por supuesto, se ve amplificada por la propia naturaleza del cine, ¿no? Que es un medio que tiene el poder de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en lo imposible. Totalmente. Y cuando esa línea entre la ficción y la realidad se difumina, cuando los eventos de la vida real parecen reflejar los temas oscuros de una película, esa sensación de inquietud se multiplica. Sí, es que es verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de otra película que a mí me ha sorprendido bastante, que es El Conquistador. ¿Ah, sí? Esta película, que estaba protagonizada por John Wayne como Genghis Khan, se rodó en 1956 cerca de un sitio de pruebas nucleares en Utah. O sea, cerca de un sitio de pruebas nucleares. Sí, sitio de pruebas nucleares. ¿Sabían los responsables de la película los riesgos que estaban corriendo? Pues en aquella época la conciencia pública sobre los peligros de la radiación era mucho menor que en la actualidad. Claro. Entonces, aunque es posible que algunos miembros del equipo tuvieran sus dudas, la producción siguió adelante. ¿Y qué pasó después? Pues lo que ocurrió después es lo que hace que la historia del Conquistador sea tan trágica. De las 220 personas que trabajaron en la película, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron. ¿En serio? Incluyendo a John Wayne, Susan Hayward, Dick Powell y Pedro Armendáriz. Madre mía, es una cifra altísima. Sí, es una barbaridad. ¿Y se pudo determinar si la exposición a la radiación fue la causa de esas enfermedades? Pues aunque no hay pruebas concluyentes, la estadística es demasiado alta para ser una simple coincidencia. Claro. Muchos expertos creen que la radiación jugó un papel fundamental en la tragedia que rodeó al Conquistador. Es que es un recordatorio de que incluso las decisiones aparentemente más inocentes pueden tener consecuencias devastadoras. Totalmente. Y de que a veces la búsqueda de la espectacularidad en el cine puede tener un costo muy alto. Y así es un tema para reflexionar. Sí, la verdad es que sí. Desde luego una película que nos hace pensar en los riesgos invisibles a los que nos exponemos a veces. Ya. ¿Y crees que esa sensación de que la realidad puede ser tan impredecible y aterradora como la ficción es la razón por la que nos fascinan las películas malditas? Porque nos permiten confrontar nuestros miedos de una manera segura, ¿no? A través de la pantalla. Puede ser. El cine siempre ha sido un espejo de nuestros miedos y ansiedades. Claro. Y en el caso de las películas malditas, esa conexión con lo oscuro, con lo inexplicable se intensifica. Es como si la película misma se convirtiera en un portal a lo desconocido. Ya. Y nosotros, como espectadores, nos asomamos a ese portal con una mezcla de fascinación y temor.
Oye, ¿y qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de la leyenda de las películas malditas? Porque a veces da la sensación de que la prensa busca lo sensacionalista, ¿no? Sí, sin duda los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la narrativa en torno a las películas malditas. Claro. A veces la búsqueda de una buena historia puede llevar a la exageración o incluso a la invención de detalles que nunca ocurrían. Me acuerdo, por ejemplo, del caso del Cuervo, la película en la que Brandon Lee murió durante el rodaje. Sí. Se dijo que su muerte estaba filmada, que la policía se había quedado con el negativo y un montón de rumores que luego se demostraron falsos. Es un ejemplo claro de cómo un evento trágico ya de por sí impactante puede ser magnificado por la atención mediática y la especulación popular. Claro. A veces la falta de información, el vacío se rellena con la imaginación y se crean historias que pueden ser más aterradoras que la realidad misma. Sí, total. Volviendo a la pregunta que planteabas antes, ¿por qué nos fascinan tanto estas historias? ¿Qué es lo que nos atrae hacia lo oscuro, lo trágico, lo inexplicable? Nos gusta coquetear con lo prohibido. Yo creo que hay varios factores en juego. Por un lado, como mencioné antes, las películas malditas nos ofrecen una forma de racionalizar lo irracional. Ya. Al atribuir la desgracia a una fuerza externa, a una maldición, podemos crear una ilusión de orden de significado en eventos que de otro modo parecerían aleatorios e injustos. O sea que preferimos creer en una maldición que aceptar la idea de que a veces la vida es simplemente injusta y caótica. Exacto. Y también creo que hay un elemento de morbo, de fascinación por lo prohibido, por lo tabú. Ya. Las películas malditas nos permiten asomarnos al lado oscuro de la vida, a lo que normalmente evitamos. Claro. Pero de una manera segura y controlada. Como si nos permitieran experimentar el miedo, la tristeza, la indignación sin tener que confrontar esas emociones directamente en nuestras propias vidas, ¿no? Efectivamente. Y al final yo creo que también hay un elemento de esperanza. Esperando. Sí, porque si hay fuerzas oscuras en juego, si hay maldiciones, también debe haber fuerzas positivas, fuerzas protectoras. Ya entiendo. Es como una forma de creer que no estamos solos en el universo. Exacto, que hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Y esa creencia, esa esperanza puede ser un consuelo en un mundo que a veces parece frío e indiferente. Totalmente. Oye, cambiando un poco de tema, hay una película que siempre me ha intrigado, aunque no sé si encaja del todo en la categoría de maldita, me refiero a Apocalypse Now. Ah, sí. Sé que su producción fue caótica y extenuante, pero no sé si se le atribuyen sucesos paranormales. Sí, yo tampoco he leído nada sobre sucesos paranormales en Apocalypse Now, pero es cierto que su producción fue una locura. Fue una locura total. El rodaje que tuvo lugar en Filipinas durante la temporada de monzones se vio plagado de problemas desde la destrucción de sets por tormentas hasta el infarto que sufrió Martin Sheen. Sí, y el propio Coppola estuvo a punto de tirar la toalla, ¿no? Sí, Coppola sufrió mucho durante la producción tanto física como mentalmente. Se cuenta que llegó a tener un ataque de nervios debido a la presión del rodaje. No me extraña. Es un ejemplo de cómo la ambición artística llevada al extremo puede tener un costo personal muy alto. Totalmente. Y hablando de rodajes problemáticos, en los límites de la realidad también tuvo su cuota de tragedia, Sí. concretamente en el segmento dirigido por John Landis. Ah, sí, el director de The Blues Brothers y un hombre lobo americano en Londres. Durante el rodaje de ese segmento ocurrió un accidente terrible con un helicóptero. Sí que se estrelló matando al actor Big Moro y a dos niños actores, Mika Dinley y René Shinichen. Un suceso horroroso que conmocionó a Hollywood y que planteó serias dudas sobre la seguridad en los rodajes. Sin duda. Es que es un recordatorio de que el cine, a pesar de su poder para transportarnos a mundos imaginarios, sigue siendo una actividad humana, Claro. sujeta a los mismos riesgos y tragedias que cualquier otra. Y a veces la búsqueda de la perfección artística de la toma perfecta nos puede llevar a cruzar límites que no deberíamos cruzar. Es un equilibrio delicado que debemos tener siempre presente, tanto como creadores como espectadores. Totalmente de acuerdo. Es verdad, a veces nos dejamos llevar por esa búsqueda de la perfección y ocurren estas cosas. Bueno, cambiando un poco de tema, hay una película que no podemos dejar de mencionar, aunque no se trate de un rodaje concreto, sino de una especie de leyenda urbana que ha perseguido a varios actores que han interpretado a un mismo personaje, Superman. Ah, sí, la famosa maldición de Superman. He oído hablar de ella, pero no conozco los detalles. ¿A qué se refieren con esa maldición? Pues se trata de una serie de tragedias y desgracias que a lo largo de las décadas han afectado a varios actores que han dado vida al Hombre de Acero. Empezando por George Reeves, el actor que interpretaba a Superman en la serie de televisión de los años 50. ¿Qué le pasó a George Reeves? Reeves murió de un disparo en circunstancias aún no del todo esclarecidas.
Oficialmente se dictaminó como suicidio, pero las teorías conspirativas y las especulaciones sobre un posible asesinato nunca han desaparecido del todo. Es curioso cómo un personaje que representa la fuerza, la invulnerabilidad, se ve rodeado de tanta tragedia en la vida real. ¿Y qué otros casos se asocian a esta maldición? Bueno, el caso más conocido es el de Christopher Reeve, el Superman por excelencia para muchos, que sufrió un accidente ecuestre que lo dejó tetrapléjico, una tragedia que conmocionó al mundo. Es una ironía terrible, ¿no? El actor que encarnó al superhéroe más poderoso queda paralizado en la vida real. Sí, desde luego. Y no olvidemos a Margot Kidder, la Lois Lane de las películas de Christopher Reeve, que sufrió problemas de salud mental y tuvo una vida personal bastante tumultuosa. Claro, es importante tener en cuenta que no podemos atribuir todos los problemas personales y profesionales de los actores que han interpretado a Superman a una supuesta maldición. Sería irresponsable e injusto. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, es innegable que la coincidencia de tragedias y dificultades en torno a este personaje en particular ha alimentado una leyenda que sigue fascinando al público. Quizás porque Superman representa en el fondo la lucha entre el bien y el mal, entre la esperanza y la desesperanza. Y ver cómo la tragedia golpea a quienes encarnan ese símbolo de esperanza nos recuerda la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad del destino. Sí, es un recordatorio de que incluso los héroes, incluso los superhéroes, no son inmunes al dolor, al sufrimiento, a la tragedia. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de las historias de películas malditas. Nos recuerdan que la vida es impredecible, que el destino puede ser caprichoso y que incluso en medio de la oscuridad siempre hay espacio para la esperanza, para la resiliencia. Y volviendo a la pregunta que siempre surge en estas conversaciones, ¿crees que existe realmente una maldición asociada a estas películas? ¿O son simplemente víctimas de una serie de desafortunadas coincidencias? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y creo que es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. No hay una respuesta definitiva, una prueba irrefutable que confirme o desmienta la existencia de las maldiciones. Lo que sí podemos afirmar es que las historias de películas malditas nos ofrecen una ventana a lo desconocido, a lo inexplicable. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre la fragilidad de la vida y sobre la persistencia de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Totalmente de acuerdo. Y al final quizás esa es la razón por la que estas historias nos siguen fascinando, nos siguen quitando, nos siguen haciendo pensar. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios y que a veces la línea entre la realidad y la ficción es más tenue de lo que pensamos. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de las películas malditas. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por lo oscuro, lo trágico, lo inexplicable. Y les invitamos a seguir explorando este tema por su cuenta. Investiguen, lean, vean las películas y saquen sus propias conclusiones. ¿Quién sabe qué otros misterios les esperan ahí fuera? Hasta la próxima.